amigos, queridos colegas y por supuesto a todos los seguidores de Voces del Centenario. Tengo el honor y tengo la gran oportunidad este día de poder regalarle esta entrevista, estos minutos con un colega, un pionero, un innovador, un profesor, una persona que ha marcado en gran medida la historia de la urología en los últimos 40 años, también director y presidente de la Sociedad Chilena de Urología, con múltiples premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Así que para mí, por supuesto, como siempre, es una tremenda oportunidad regalarle a usted esta conversación íntima, esta conversación que la idea es que quede para nuestras futuras generaciones, donde lo importante es relevar no solamente el rol profesional de nuestros colegas, el legado que nos dejan desde el punto de vista urológico, sino que también es importante destacar, ¿no es cierto?, a la persona que hay detrás muchas veces de estos personajes y grandes próceres que guían nuestro sendero y nuestro caminar en la urología actual. El día de hoy tengo el honor, como les digo, de estar con el doctor Fernando Cos. Doctor Cos, bienvenido a esta instancia, a Voces del Centenario, y le agradezco mucho que haya aceptado venir a esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues yo soy muy poco aficionado a las entrevistas y a la participación en estas cosas, pero cuando me dijeron que era una actividad de la Sociedad de Urología y que además la conducías tú, por eso es que acepté esta entrevista. Muchas gracias, Les doctor. agradezco mucho la invitación. Bueno, dentro de esta entrevista, de este caminar que queremos hacer, como le digo, la idea es un poco conocerlo más allá del rol de urólogo que ha tenido y quiero partir por los inicios, porque usted es oriundo de Santiago, pero sin embargo ha tenido un caminar por Chile en sus etapas iniciales de formación. Entonces le quería preguntar eso, ¿dónde nació? ¿De dónde es usted? ¿Dónde es Fernando Cos? No, yo soy de Santiago, yo nací en Santiago, soy el menor de 4 hermanos. Y mucho menor que los mayores, soy 8 años menor que el siguiente para arriba, así que era el menor de los hermanos, no tenía ninguna tradición médica, no había ningún médico en mi familia. Me eduqué en el colegio Grange, donde se educó mis hermanos y mi familia, donde se han educado también mis hijos, mis sobrinos y toda mi familia, mis nietos ahora, que es un colegio con una formación británica muy particular. Yo creo que hoy día que las reglas del juego en aquel entonces eran distintas que las actuales. Era un colegio de una instrucción británica muy severa, muy estricta y muy especial. Era un colegio laico, era un colegio en que todos los días, a primera hora, a las 8 de la mañana, todo el colegio formaba y rezábamos. O sea, un alumno leía un pasaje de la Biblia, rezábamos el Padre Nuestro y cantábamos canciones en inglés a la hora de almuerzo, en silencio absoluto. Antes de empezar a almorzar dábamos gracias porque íbamos a poder comer. Terminaba el almuerzo, silencio absoluto y dábamos gracias por lo que habíamos recibido. Se considera que era un colegio laico, no era un colegio católico ni de ninguna de estilo particular. Así fue, desde ese colegio me educaron. Ahí están mis hijos, mis nietos. Y un colegio que forma con esta instrucción muy severa. Los castigos eran severos, los castigos no eran cuando uno cometía pequeñas faltas. El castigo era decirle, lo iban a mandar a la inspectoría, y en la inspectoría le pegaban a uno 3 guascazos con una varilla y uno daba las gracias, thank you sir, y se iba de vuelta para su sala. Y nadie guarda de esos recuerdos malos, ni tenebrosos, ni mucho menos. Hoy día sería inimaginable que un niño le pegaran 3 guascazos, yo creo que llegaría el Contralor General de la República a cerrar el colegio. Claro. Sí. Doc, ¿y en qué minuto desde su formación usted empieza a sentir como este llamado de la naturaleza hacia la medicina? A ver, yo siempre tuve una inquietud por el tema. Me parecía de que no había en mi familia tradición de eso. Y hacia el final de la educación media, que el sexto año de humanidades, ahí apareció la cercanía con la biología, con la química, con esas cosas. Me interesó y decidí que mi primera opción sería estudiar medicina. Y ahí postulé a medicina y entré a estudiar medicina a la Universidad Católica, que éramos pocos alumnos, éramos 60 alumnos. Y ahí pasamos juntos 7 años, conociendo a gente muy diversa, muy diferente, muy distinta.
y conociendo a profesores extraordinarios que enseñaban, que por supuesto que ninguno tenía ningún curso de educación médica, pero enseñaban como ninguno, con su ejemplo, con su estilo, con su forma de enseñar, con su cercanía, con su ejemplo frente a los pacientes en cómo escucharlos, cómo tratarlos, cómo dirigirlos, cómo consolarlos. Esa era la enseñanza más importante que teníamos, más que, además del estudio, era el ejemplo que ellos nos mostraban con su actitud frente al paciente. Doctor, y en esa época de su vida, ¿tiene algún recuerdo, algún amigo, por ejemplo, que hoy día tal vez neurólogo, pero que lo haya marcado en ese camino, que hasta el día de hoy lo conozca? No, claro, por supuesto. Y bien, bien especial. El primero del curso, el mejor alumno del curso, que sacó puros 7 siempre, era un compañero que sentaba a mi lado derecho y el otro lado, en el lado izquierdo, era Fernando Figueroa a un lado y Alejandro González en el otro. Y Alejandro González, fuimos compañeros, hacíamos turnos juntos, nos repartíamos la noche, quién se despertaba, quién no se despertaba, en fin, que si estudiábamos juntos. Y cuando te llamamos a séptimo año, al final le dije, ¿tú qué especialidad quieres tú? No, me dijo, yo me voy a ir a Roma porque yo voy a ser sacerdote. Mira. Y se fue a Roma, terminando séptimo año de medicina, se fue a Roma a estudiar teología y se formó como sacerdote y llegó a ser aquí en Chile, después que terminó su formación, vicario general del Opus Dei. Y es un distinguidísimo alumno de que se podría haber ganado las becas que hubiera querido y decidió ser cura y es un espléndido cura que tiene. Y Fernando Figueroa, que era otro compañero mío, también se interesó él se interesó por la medicina interna, por la reumatología. Son mis amigos muy cercanos, muy, muy queridos y con quienes mantengo una cercanía permanente. Doctor, ¿y cómo dentro de este estudio, porque uno llega a un momento de la carrera que uno empieza a entender que uno tal vez va a ir más hacia un área quirúrgica, un área pediátrica, medicina interna? ¿Cuándo empieza usted a entender que lo suyo era el pabellón, la cirugía? A ver, aquí hay yo cuando estaba en primer año, por ahí por agosto, tuve un cólico renal. Ya. Por un cálculo ureteral, cólico renal, y teníamos que estudiar matemáticas, física, química, una serie de cosas, y no podíamos faltar a clases ni perder nada. Así que ahí empecé a saber que existía un poco la urología. Y bueno, así que mis inicios con urología fueron muy personales, fueron con Claro, cólicos renales, como paciente. y que los tratamientos eran lo más raros que hay. Por ejemplo, para tratar de que yo botara el cálculo, había un doctor antiguo que me daba unas preparaciones de estricnina. ¿Ya? Me daban tabletas de estricnina, tabletas que había que mandar a preparar, me daban estricnina y después ibuscapina y cosas que hacían, en fin. Bueno, así que la urología partió en forma muy personal, conociendo cómo era un cólico renal. Y además había, después ya más adelante, un profesor que me marcó mucho, que era el doctor Raúl del Oro, el papá de Arturito. El papá de Arturo del Oro. Que era un personaje, el don Arturo del Oro era un personaje absolutamente muy querible, muy simpático, muy cariñoso y que me tenía una barra salvaje. Me convidaba a su casa a tomar té, me presentaba a sus hijas, que eran estupendas, y yo le ayudaba. Entonces, ya en segundo, tercer año, me cobijó y me convidaba. Yo le decía, ¿puedo ir a sus operaciones? Claro, yo le sujetaba ahí las cuestiones. Y era un encanto, un personaje que por su personalidad era muy, muy atractivo. Yo creo que esas fueron cosas que me... Fue tal vez un mentor, una impulsora que usted tal Sí, vez claro, tomara el camino. por supuesto, él era un personaje muy querible, muy encantador, un caballero además. Y después a lo largo de la carrera fui conociendo otros, a Pedro Martínez, a Lucho Martínez, que me fueron tomando de la mano y me tenían simpatía y me convidaban a sus cosas y ya yo diría que en cuarto año me decía, ya estaba claro que me interesaba la urología. Que era para allá. Que era para allá por influencia de estos profesores especiales que eran personajes muy queribles, muy encantadores. Ya le voy a preguntar por eso, pero era una época que muchos colegas que en esta entrevista me han dicho, en ese tiempo como hoy día es el robot, era el trasplante, decían. Entonces estábamos todos tan impactados con lo que podíamos hacer que todos queríamos ser urólogos en algunas generaciones. Sí, pues en esa época el trasplante era una cosa que estaba empezando y no solamente había trasplante renal, sino que además las alteraciones vasculares renales se trataban con autotrasplante. Cuando había una estenosis de la arteria renal, no existían los procedimientos de angioplastía, claro. no existían. Entonces lo que se hacía era que se sacaba el riñón y se autotrasplantaba a la fosa ilíaca correspondiente. Así que había cirugía vascular, que era una cosa que los urólogos hacían y que lo hacían muy bien.
Doctor, y bueno, entiendo que aquí, bueno, usted toma la decisión de hacer urología y viene un primer, podríamos decir un primer, no sé si vuelco, pero un giro dramático en su vida porque se tiene que ir de Santiago a hacer Claro, urología a Valdivia. claro. Así fue. Lo que pasa es que eran dos condiciones. Una era que me quería hacer urología y las posibilidades de hacer urología, muchas suponían que yo tenía que irme después a otro lugar, a trabajar a otro lugar. Claro. Y en Valdivia existía la posibilidad de hacer una beca de urología sin que me comprometiera yo a un destino Sin retorno. Sin retorno. Ya. Y además ocurría de que en Valdivia estaba un doctor que se llamaba Dante Corti, Sí. que fue mi mentor y que venía llegando de Francia, donde se habían entrenado él, Pedro Martínez, Lucho Martínez. Entonces mis mentores de Santiago me dijeron, oye, no hay ninguna duda, este gallo es una excelente oportunidad. Y se dio la coincidencia de que junto con irme a hacer esta beca, me contrataron como capitán del regimiento Cazadores en Valdivia. Entonces era oficial de sanidad del regimiento Cazadores y hacía mi beca de urología. Fue bien especial. Y esto coincidió que fue en el año 78. Claro. Yo recibí en diciembre del 77 y el 78 partí en marzo a Valdivia. Entonces tenía como una doble figuración. Por un lado estaba vestido de capitán del ejército de Chile y por otro lado tenía un delantal blanco como becado de urología. Y todo marchaba bien hasta octubre del 78, en que se inició el conflicto del Beagle. Sí, pues. Entonces coincidió con esto y ahí me dijeron, oiga, stop, aquí nos vamos a la frontera. No Y lo puedo partí, creer. claro. Así que partí con mi regimiento, tenía 24 años, 25 años, y partí con mi regimiento a la frontera a un conflicto que estuvo a horas de estallar. Efectivamente, Claro. estuvo a horas de estallar y fue una experiencia muy, muy, muy valiosa, muy enriquecedora, porque es muy excepcional Claro. estar en una situación de guerra inminente en que le anuncian de que en las próximas horas se va a iniciar el ataque. Y uno está metido en unas posiciones, en unos hoyos, en unas posiciones esperando que esto ocurra. En fin, es totalmente excepcional. Muy Exacto. pocos médicos han tenido la ocasión de estar enfrentados a una situación de amenaza tan particular. Y se desarrollan nexos, amistades, lealtades que son completamente distintas de las del mundo civil, de las del mundo médico. Exactamente. Muy especial. Y ahí tuve una anécdota bien curiosa, porque estábamos en la frontera, en el paso, nuestras unidades estábamos defendiendo el paso de Mahuil Malal y el paso de Carirriñe, que es el siguiente paso más al sur. Entonces el comandante de esta brigada me dijo, oye, pero aquí cuando tengamos esta situación, el lugar de evacuación de heridos y enfermos va a ser el hospital más cercano, y el hospital más cercano que queda es el hospital de Pucón. Vaya, me dijo, vaya y adopte las medidas que corresponden para que el hospital esté alistado porque va a ser nuestro lugar de evacuación de heridos y enfermos. Y usted con 24 años. 24 años recién recibido médico. Y parto al hospital de Pucón, vestido de capitán, y llego al hospital de Pucón y digo que hablar con el director del hospital. Está operando, me dice. Bueno, pero se va a terminar el tiro, me dice, porque está haciendo una cesárea. Y no se demora nada. Bueno, doy unas vueltas y aparece una monja, una monjita vieja, caminando. Me dice, ¿usted quería hablar con mi hijo? No quiero hablar con el director del hospital. Soy yo, me dice. Soy Sor Lucas. Madre, le dije, es que estaba haciendo una cesárea, me dijo, entonces, disculpe que me haya demorado. Esto. Y la monjita estaba haciendo sola una cesárea. Ella le ponía la anestesia, ella hacía la cesárea sola con un ayudante. Otra monjita le asistía a la anestesia. Ella reanimaba a la... En fin, era una monja increíble. Operaba a regio. Dije, le quiero explicar, fíjese que estamos en esta situación de conflicto, que este va a ser un hospital, hay que prepararlo. Quiero que tome la siguiente medida, que tenga las camas preparadas, que no tenga cosas electivas, prepare esto, lo que a mí se me ocurrió. Y entonces, sí, muy bien, sí, por supuesto, muy bien. El doctor me dice, pero todo lo vamos a hacer. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, por supuesto. Quiero pedirle que por favor me pinten una cruz roja en el techo, porque de acuerdo a la Convención de Ginebra, para que no nos bombardeen en el hospital. Ah, muy bien, le dije, por supuesto. ¿Le puedo pedir otro servicio? ¿Usted me autoriza, me dice la monjita, para que yo y por la radio local pida que vengan a dar sangre a la gente del pueblo porque vamos a necesitar sangre para transfusiones? Sí, qué buena idea. Claro, sí. Por supuesto. Entonces, y me empezó a dar otras 3 o 4 ideas más increíbles. Le dije, pero explíqueme usted. Doctor, me dijo, yo
era la comandante de un hospital de campaña del ejército alemán en la campaña de Rusia. Ella era médico a cargo de un hospital de campaña en la campaña de Rusia, así que sabía mucho. Oiga, le dije, Claro, disculpe, usted la nombro comandante en jefe de este hospital y usted haga todo lo que usted estime conveniente. Y cuando llegué de vuelta al frente, llegué a darle cuenta. Le dije, fíjese que dispuse las siguientes medidas: que pintaran una cruz roja en el techo, que se pusieran sangre, que se... ¿Cómo se ocurrió? Porque le dije, olvídese, la que está ahí, una campeona, una monjita, Sor Lucas, que después falleció, mucho tiempo después la fui a ver varias veces. Después, pero un personaje que estaba acá, y era un cirujano estupendo, operaba regio, hacía todo ella sola. Dentro de la medicina quirúrgica tal vez tenemos mucha jerarquía, existe la disciplina, existe una serie de valores que son muy reconocidos por nosotros, pero por supuesto que son valores que un poco probablemente se cruzan o tienen tangencia con los valores castrenses, militares, respecto al orden, la jerarquía, el mando, muchas cosas que yo creo que se cruzan en su vida y en su carrera. Cuéntame un poquito cómo es eso. Bueno, eso es así. Yo venía de esta formación británica, que es una formación muy severa, así que eso, la estrictez y de la formación militar no colisionaba conmigo. Y al contrario, creo que en la medicina me entregó valores que coincidían perfectamente bien con el quehacer médico. Y una ventaja que yo tenía para adaptarme al mundo militar es que me gustaba la equitación. Y esto era un regimiento de caballería. Entonces yo era buen jinete, y esto era, por supuesto, que una ventaja enorme cuando llega que el doctor además era bueno para el caballo. Claro. Doc, y termina la residencia, termina esta etapa de su vida de estarse formando, pero sin embargo viene nuevamente, como le digo yo, otro arco dramático en la vida, y uno dice, tengo la necesidad o me está dando la oportunidad de ir a conocer la urología fuera del país. En un tiempo tal vez que no es como hoy día, que hoy día las rotaciones están un poco más a la flor del día, los centros tienen muy aceitado de cómo funciona el irse, pero en esos tiempos no era tan orgánico, había que buscarla y todo, y usted se va a Francia, a la cuna de la urología moderna. Exactamente. Entonces, ¿cómo fue la experiencia en Francia? Estupenda, estupenda. Y en realidad yo estaba siguiendo los pasos de Pedro Martínez, Claro. de Lucho Martínez, así que me fui a París, a donde el doctor Brisset, que él estaba muy activo en la actividad de trasplante renal, así que esa era una de las cosas que me interesaba, y queríamos desarrollar el trasplante renal en Valdivia, y así fue. En el año 1979-80 se hicieron los primeros trasplantes renales en Valdivia, así que eso fue una experiencia estupenda. Yo estaba recién casado, teníamos un hijo, partimos. No había estado nunca en Europa, y viajar a Europa era Hablaba inglés muy bien, pero distinta. francés hablaba. Es que en el colegio, además, no enseñaban francés. No, pero ¿qué colegio más no, el colegio era increíble. Mi profesor de francés era un personaje absolutamente increíble, muy severo, muy severo. Y así que yo que llegué, creía que las arreglaba. Me costó, porque efectivamente tenía que hablar bien y entender bien a los pacientes, en fin, así que, pero rápidamente me adapté a eso, y fue una experiencia estupenda, regia. Realmente vivimos con mi mujer en París el año 83, claro, el 83 lo pasamos allá, y con un niño chico, y el dólar en Chile estaba muy barato, así que mi sueldo de capitán del regimiento de cazadores alcanzaba para poder vivir en un departamento en París bastante cómodamente. Yeah. Qué buena experiencia, porque yo creo que esas experiencias, cuando usted vuelve posteriormente, por supuesto que ya vuelve como un urólogo, ya había ido a hacer lo que hoy día llamaríamos un fellow, tal vez, a Europa, y empieza... En ese momento la vida empieza como esta leyenda de lo que se convierte finalmente en Fernando Cos, y usted llega nuevamente a Santiago, y ahí el hospital militar empieza a ser su casa. Claro, y se dio una circunstancia muy especial, porque resulta que como empezamos a hacer trasplantes en Valdivia, esto trascendió en el mundo militar. Y resulta que los pacientes que necesitaban trasplantarse del ejército los mandaban a Estados Unidos a trasplantarse. Y descubrieron, oye, pues si hay un capitán que te hacía trasplante en Valdivia. Y me mandaron a buscar, y me dijeron, usted mañana se ve. Le dije, no puedo. ¿Pero cómo no puede? No, le dije, lo que pasa es que yo tengo un compromiso. Yo trabajo en la Universidad Austral, me habían dado un cargo de profesor en la Universidad Austral, y tengo un proyecto allá.
¿cómo no se puede elegir? Nosotros designamos a los rectores de la universidad, me dijo, así que usted mañana, en marzo, está instalado en el hospital militar y no le pregunta nada a nadie. Y cuando volví, me dijeron, y me pescaron y me trajeron de un ala al hospital militar. Yo tenía, en ese momento, había tenido 29 años, 30 tal vez. Ya teníamos 2 niños y nos vinimos al hospital militar, que eran todos mucho mayores que yo, eran puros urólogos antiguos, clásicos. Y por supuesto, echamos a andar un programa de trasplante renal que es muy exitoso y que está hasta ahora. No ha habido interrupción desde entonces el programa de trasplante del hospital militar. Y que me alegra mucho que siga en manos de los urólogos, porque en muchas partes los trasplantes renales han sido absorbidos por los cirujanos de trasplantes. Claro, exactamente. Y en ese momento usted era muy joven, aún muy joven, y nuevamente le toca tener un cargo de jerarquía como jefe de unidad. Así fue bien, y eso fue difícil para mí, porque yo debo haber tenido 30 o 32 años, 31 años. Los otros urólogos eran urólogos muy, muy convencionales, pero como yo además era oficial de sanidad, la dirección dijo, no, el jefe de servicio es el capitán Cos. El capitán Cos. Y no, me llevé muy bien con los que estaban. No quise hacer, de ninguna manera quería yo hacer las cosas difíciles a los que me habían antecedido, que eran urólogos antiguos, clásicos y muy buenas personas. Así que no hubo ningún roce, ni ninguna dificultad, ni que yo correteara a nadie. Todos siguieron trabajando felices y contentos, ellos haciendo lo que sabían hacer, yo aprendiendo también de cosas de la urología clásica. Pero en ese momento el hospital me dio todas las facilidades para innovar y fuimos muy pioneros en cosas, no solo en el trasplante, sino que también en endurología. Fuimos de los primerísimos en tener ureteroscopios, cirugía percutánea, que partió en la Católica, en José Joaquín Aguirre, y nosotros éramos los primeros en introducir estas nuevas tecnologías. Y así que me apoyaron y me compraron los instrumentos que necesitaba y partimos haciéndolo. Endurología. Endurología, los ureteroscopios. Eran 11 French y adentro tenían cristales, lentes. O sea que cuando no como los de ahora, no se podían así balanquear y duraban poco. Y había que llegar con el ureteroscopio 12 French hasta la pelvis renal a veces. Y hoy día los instrumentos han cambiado tanto. O sea, y en ese sentido, claro, uno dice, chuta, nos enseñan a operar, nos enseñan a ver pacientes, pero hay algo que no nos enseñan, que son muchas veces a ser jefe. Y estos puestos de liderazgo que a veces aparecen de forma natural porque uno tiene un par de cualidades que le hace sentido a los que están sobre uno. Pero dentro de la preentrevista que hicimos también y conversamos, todos nos decían que el doctor Cos es muy buen jefe, una persona muy, muy justa en ese sentido, muy exigente, pero que lo reconocen como un buen líder, una persona que mueve los equipos de trabajo, que es innovador, que nunca está inquieto, también me dijeron ese adjetivo. ¿Cómo usted ve su liderazgo? Para mí me alegra que así lo hayan dicho. No, es una cosa que resultó completamente espontánea, no es una cosa buscada ni que haya pretendido yo tener estas condiciones. Yo creo que la formación tanto de mi casa como la formación del colegio, como tal vez un poco un sello de la formación militar y de la estructura militar, me deben haber ayudado a no hacerlo tan mal. Claro. No, mal no, puedo. O sea, tiene un servicio que tiene su nombre. Ya voy a ir allá, pero no. Doc, después de esta etapa, bueno, también le quería consultar, usted tuvo algunas otras casas y también son parte importante de la vida probablemente de uno cuando uno mira su biografía y dice, tuve centros de altísimo prestigio donde usted estuvo en Clínica Alemana, después estuvo muchos años en Clínica Las Condes. ¿Cómo define estas casas secundarias después del hospital militar? Claro, yo estaba en el hospital militar y ahí tenía mi actividad hospitalaria, que me era muy grata y me encantaba hacerlo. Cuando recién llegué a Santiago, dije, bueno, ¿dónde tengo una consulta? Y pusimos una consulta en la calle Pérez Valenzuela, una oficinita de este porte, que la compartí con Reinaldo Gómez. Con Reinaldo Algún Gómez. tiempo que estuvimos juntos y yo iba martes y jueves y él iba lunes y miércoles, teníamos una oficinita ahí donde trabajamos juntos, somos amigos y lo quiero mucho. Así que yo creo que la secretaria de esa oficina todavía debe ser la misma. Y en eso me convidaron a la Clínica Alemana
a la clínica alemana, que no es nada parecido a lo que es ahora. Era una clínica pequeñita, en Vitacura no había estacionamiento, había que estacionarse en cualquier parte, por ahí por las calles, y habían muy pocos urólogos, y me convidaron a integrarme a la clínica alemana, y estuve ahí como 5 años, porque siempre me llamaban de la clínica Las Condes. Cuando yo estaba en París, ya me llamaron de la clínica Las Condes para que yo, cuando volviera de París, me fuera para la clínica Las Condes. Perfecto. Y a mí me resultaba lo más ajeno que hay. Yo parecía que mi mundo era el mundo de los hospitales, mucho más que el de las clínicas. Me parecía ajeno. Y en la clínica alemana me trataron muy bien, muy cariñosamente, pero me siguieron buscando y buscando y buscando de la clínica Las Condes, a las que yo siempre decía, no, yo no me sentía que mi perfil era como el de la clínica Las Condes, que era un perfil como un poco así como muy macanudo, y yo no me sentía que ese era mi perfil. Y me llamó un día el director de la clínica Las Condes y me dijo, dime tú, ¿por qué tú no te quisieras venir a la clínica Las Condes? Dime cuáles son las razones por las que no te quieres venir. Mira, le dije, me pasa esto, y 3 o 4 razones que le dije. Claro. A la semana me llamó y me dijo, mira, esta razón que ya la resolvimos. No, esta otra tampoco, por lo tanto no hay ninguna razón para que no te vengas. Y me convencí y me fui de la clínica alemana a la clínica Las Condes, y ahí estuve 27 años en la clínica Las Condes. Hasta el 2016. Me fui hasta el 2016. Al 2016 me fui, es que ahí pasó antes, mientras estábamos en la clínica Las Condes, ya, y yo desde el hospital militar, me convidaron, Alejandro González, que es el sacerdote que era compañero de curso mío, él me llama, junto a Fernando Figueroa, me llaman por ahí por el año 1990, y me dice, Fernando, mira, hemos pensado abrir una facultad de medicina en la Universidad de los Andes. Pues le dije, ¿por qué? Pues tomas la temperatura, yo creo que tú estás con fiebre. Pero ¿cómo con fiebre? ¿Cómo se te ocurre que una escuela, una facultad de medicina? ¿De dónde vas a sacar microscopios, cadáveres, profesores? Es una locura. No, mira, me dijo, yo creo que con la ayuda del Señor podríamos hacerlo. Le dije, tómate una dipirona y llámame más rato. Y así fue. Y me convidaron, y éramos un grupo, un puñado, no hemos sido más de 5, 6 o 10 en total, en que el año 1991 se abrió, se llamó a una facultad de medicina en que postularon, no sé cuántos postularon, pero quedaron 30 alumnos. Entraron a primer año de medicina en una casa en el centro, una casa antigua en el centro, y me dieron un ramo. Yo hacía un ramo en primer año de medicina de esta primerísima generación que se llamaba Métodos Instrumentales de Diagnóstico y Tratamiento. Había que explicarles cómo funcionaban los equipos de rayos, los escáneres, los ecógrafos y todas estas cosas en el primer año de medicina. Así que todas las generaciones, desde esa primerísima generación, todos han sido alumnos míos. Y ahí, al poco tiempo, se fue a hacer necesario. Bueno, entonces en el primer año hacía este ramo, después cuando los alumnos llegaron a cuarto, yo solo, sin ayuda, hacía el curso de urología, no había otro, no tenía ayudante, no había nada, hacía el curso de urología, y luego empezaron a llegar los internos, y ahí, cuando ya entonces empezó a ampliarse la Universidad de Campos Clínicos, yo no sé cómo logré convencer a las dos partes, por un lado al ejército y por otro lado a la Universidad de los Andes, de que hicieran una alianza para que el hospital militar fuera el campo clínico, no sé, y se acordó y se firmó el año, no sé qué año fue, el año 90 y tanto, 91, 92, se firmó un acuerdo que existe hasta ahora. Así que el hospital militar es un campo clínico, por ahí desfilan alumnos, internos, becados, y una buena parte de la tripulación del hospital militar hoy día son ya generaciones de exalumnos de la Universidad de los Andes que se han quedado reclutados en el hospital militar. Así que ahí mi actividad docente data desde entonces con alumnos, internos, becados, con mucho cariño, y ha sido una satisfacción enorme. Ya llevamos 29 generaciones de médicos egresados de la Universidad de los Andes. Otro puñado de tremendos urólogos que se han formado también ahí. Yo le quería preguntar justamente esa beta, porque siempre nos dicen que claro, el médico integral tenemos que ser buenos clínicos, investigadores, docentes, profesores. Pero la docencia es algo que igual que el liderazgo, como conversábamos, es algo que a veces viene en uno esta gana legítima de enseñarle al otro de manera generosa, de intentar que el alumno aprenda. Por lo tanto, un poco eso. ¿Cómo ha sido ser profesor toda la vida? Eso ha sido muy espontáneo, ¿eh? Muy espontáneo. Cuando hicimos esta alianza de formación de campo clínico, es un privilegio poder tener alumnos
internos becados circulando alrededor de uno. Aprendemos de ellos, nos estimulan a estudiar, a aprender, son un desafío permanente y eso ha sido un regalo, realmente poder tener alumnos internos y becados alrededor nuestro y ya tenemos de formación de becados con los que están ahora en tránsito, serían como 23 urólogos que los hemos formado en la alianza en el Hospital Militar. Doc, y yo acá, llevándolo en esta etapa más o menos de su vida, quiero preguntarle algo de primera mano, ya que lo tenemos acá, ¿no es cierto? Así que hay una historia muy interesante que yo creo que tenemos que escucharla de primera mano, que tiene que ver con Antofagasta. Que tiene que ver con algo que pasa en Chile, que todos decimos que raro esta cuestión, que en Chile en el norte pasa algo, y resulta que nace un poco del entender, del investigar, y de repente aparece esta tremenda cantidad de tumores vesicales, de cánceres de pulmón, y finalmente llegamos al arsénico, pero finalmente lo tenemos acá, así que tengo que aprovechar de preguntarle cómo fue eso de ese trabajo en aquel tiempo, el Lancet, vas a sentir una profundísima desilusión porque esto fue una casualidad completa. No es que yo sea un experto, como que la gente cree que yo debo ser un experto, un científico que sabe de arsénico, no tengo idea. Pasa lo siguiente, me convidaron el año 90 y tanto, no me acuerdo en qué año fue, de la Sociedad Francesa de Urología a que yo diera una conferencia en el Congreso Francés de Urología. Y dije, ¿qué les voy a decir yo a los franceses en el Congreso Francés de Urología, la cuna de urología, puros sabios de urología? Y yo presentaba trabajo y que yo en el Congreso mandaba trabajo y participaba activamente, pero que me ofrecían que yo diera una conferencia plenaria en el Congreso Francés de Urología y que tengo que decir alguna cosa original, raro, distinto, no puedo ir a contar lo que tengo. Entonces pensé, ¿qué hago? Y se me ocurrió decirle a los internos, a los becados, que me revisaran cómo eran los cánceres urológicos en Chile. Prevalencia de cáncer en Chile. Claro, prevalencia de cáncer en Chile. Y partieron a buscarlo. Entonces dije, mirámoslo por los egresos hospitalarios por cáncer de próstata, de testículo, de esto, por regiones. Y entonces se metieron a trabajar y llegaron con los resultados. Y me trajeron un resultado que era un mamarracho. Y dije, esto está malo. ¿Cómo se le ocurre que toda esta gente ingresó hospitalario por cáncer de vejiga en Antofagasta, que es 5 o 10 veces más que en cualquier otra parte? Lo contaron mal. Vayan a ver, no, esto está pésimo. Y volvían con los mismos resultados y con los mismos resultados. Doctor, si está bien, si sí, revisamos, aquí está todo bien. Y ya se me acercaba la fecha de que tenía que dar mi conferencia y yo no tenía ninguna explicación para esto. Claro. Así que tuve que disimular esto y preparé mi conferencia y les conté en Francia de que habíamos observado un fenómeno local que teníamos que estudiar, que no teníamos exactamente la razón de esto, pero que había un fenómeno local que nos interesaba mucho, que teníamos que explicarlo mejor. Y no hice mucha cuestión porque no sabía ya la explicación. Y luego, hurgando y hurgueteando, descubrimos de que había habido una intoxicación por arsénico entre los años 50 y tantos y el año 70, 71, en que aumentó la población de Antofagasta muy considerablemente y traían agua de un río para Antofagasta y tuvieron que aducir agua desde otro río, el río Toconce. ¿Ya? Que no es que hubiera una faena minera o una faena industrial arriba que contaminara, no, simplemente ese río traía mucho arsénico y abastecieron la ciudad con agua potable, limpia, inodora, insípida, perfecta, pero con altísimo contenido que nadie sabía, nadie detectó esto. Entonces, esa población estuvo... Esto, cuando ya unimos todo esto, atamos todos estos cabos, dije, ya, aquí está. Y se me ocurrió y dije, lo voy a presentar a la Sociedad Chilena de Urología, que era un lugar donde me parecía que podía explicarlo. Y preparé un paper para presentar a la Sociedad de Urología, le tiraron re poca pelota, me dijeron que podía presentar un póster. No. Y entonces ese paper lo presentamos al Congreso de Urología como un póster en un rincón que mostrábamos esto y a nadie más le tiró pelota. Pero cuando a mí me parecía que era interesante, dije, ¿sabes? Perfeccionemos esta cuestión, hagámoslo bien y mandémoslo al Congreso de la AUA. Y lo mandamos al Congreso de la AUA sin mucha esperanza de que nos dieran. Pasan, no sé cuánto tiempo, ¿no? Me llaman de la AUA y me dicen si podemos presentar esto en plenario, en 2 circunstancias, tanto al plenario como a los medios de comunicación, porque esto era muy interesante. ¿Ya? Y en Chile era un póster. Bueno, aquí había sido.
Entonces se presentó en este congreso de la AUA y la gente le interesó porque una cosa rara, extraña, curiosa, y entonces la vinculación del arsénico, ya habíamos estudiado más de qué se trataba, y lo presentamos lo más ordenadamente posible, que había altos niveles de arsénico y que la gente había estado expuesta en esto, y habíamos estudiado un poco más qué pasaba con el arsénico, y sabíamos que lo más peligroso era estar in útero y que la madre estuviera tomando agua con arsénico. Esos individuos, cuando cumplieran ellos 50, 40, 50, 60 años, ahí iban a estar, que es lo que ocurrió los años después, por lo que estábamos observando. Y como quedamos contentos, dijimos, ya, entonces, ya que lo presentamos en el Congreso, mandémoslo al Journal of Urology. Lo perfeccionamos el trabajo y lo mandamos al Journal of Urology y fue aceptado. Y dijeron, ya va a ser publicado, perfecto, muy bien, va a ser publicado. Y esperábamos que saliera publicado en algún momento, y yo estaba de vacaciones en el sur y me empiezan a llamar por teléfono, y me dice, el editor de la revista Lancet quiere hablar con usted. ¿Se da una tomadura de pelo alguien? Y me llama el Lancet y me dice, nosotros sabemos de que esto se va a publicar en la edición de marzo del año 2012, este trabajo, y queremos saber explíqueme cómo ocurrió esto. Y le conté esto mejor, no le conté que había sido tan de casualidad, claro, se lo conté un poco más encachado. Claro. Le dije, mira, nosotros habíamos observado que había esto. Teníamos una hipótesis nula. Claro, así que un poco se nos encaché el cuento como por no pareciera así que había sido una casualidad, que habíamos tropezado con esta cuestión. Y así que, un artículo editorial de la revista Lancet se refirió a este hallazgo, así que quedamos inscritos en la historia de Chile y de la medicina chilena, porque gracias a eso hoy día ya no ocurre. No, ya desde luego. Ya el año 71, 72, 73 se pusieron plantas de abatimiento del arsénico, y el agua de Antofagasta es mejor que el agua de cualquier parte. El agua no tiene ninguna contaminación por arsénico. De hecho, la mayor parte del agua es agua de mar. Hoy día hay plantas desalinizadoras y con eso no son agua de los ríos, sino que más bien agua de mar que se desaliniza, y con eso se abastece la ciudad de Antofagasta. Doc, y bueno, tomando las historias también hay otra cosa, que esto ya es una pregunta más personal, porque tenemos un amor afín, ¿no es cierto?, que son los cálculos renales. y la verdad es que viendo obviamente la historia de la endurología en Chile, que he tenido que revisarla un par de veces, se creó la filial de endurología, y viendo cuándo se hizo la primera ureteroscopía, y aparece su nombre como el precursor de la litotripsia en Chile y en Sudamérica un poco. Entonces, ¿cómo nace esto porque esto era algo que estaba en Europa, que era algo alemán, que era casi medio mágico, de que lo ponían en una piscina con agua y las piedras se rompían y antes había que abrir los pacientes? Entonces vino a hacer un vuelco tremendo en nuestra medicina. ¿Y cómo usted le hace el sentido de decir, no, esto tengo que llevarlo a Chile, tengo que empezar a hacer esto en Chile? Bueno, nosotros en los años ya 85, 86, yo me interesé por la endurología. Empezamos a hacer cirugía renal percutánea y ureteroscopía con los instrumentos de la época, y muy exitosamente, y nos entretenía mucho, porque como tú sabes, es muy entretenido. Muy apasionante. Muy entretenido hacer esta cirugía, porque es una aventura entretenida, entrar con estos telescopios, encontrar, en fin. Y me tocaba viajar a Europa y participar en congresos, y ya supe de que existía esto de la litotripsia extracorpórea. Y entonces dije, pero a ver, esta cuestión esto es como mágico. Y dije, tenemos que ir. No había en Chile gente, y entonces habían pacientes nuestros que de repente viajaban fuera, se iban a Europa o a Estados Unidos a tratarse con litotripsia extracorpórea, cálculos renales, para evitarse la cirugía. Claro. Y propuse la idea de que tuviéramos un equipo de esto, y me dieron la misión, y dijeron, ya, váyase, averigüe, cotice, pero no se equivoque. Ya. Porque si vamos a traer un aparato de esto, tiene que ser uno que no puede ser que un año después esté obsoleto y que ya esta cuestión no funcione. Es una responsabilidad enorme. Y ahí partí y viajé, fui a Europa y a Estados Unidos, y habiendo recorrido Europa, habían equipos franceses de piezoeléctricos, habían equipos franceses con distintos sistemas de localización, de los distintos sistemas de generación de la energía. Los alemanes, había Siemens, que tenía equipos que ya en España, en todas partes en Europa, Siemens se la llevaba
porque ya el equipo Dornier, que había que meter al paciente en la piscina, ya había quedado sobrepasado con equipos que no había que meterse en la piscina, pero todos necesitaban anestesia porque era un procedimiento que era doloroso. O sea, y habiendo completado mi circuito, me fui a Estados Unidos. Y estando en Los Ángeles, un alemán que se lo habían llevado, porque el primer equipo de litoricia extracorpórea que se llevó a Estados Unidos, se lo ofrecieron los Dornier a llevarlo a la Clínica Mayo. Y Joseph Segura dijo, no me interesa, que era un experto en neurología. No. Entonces, los de Los Ángeles dijeron sí, y se trajeron un equipo Dornier y se trajeron al alemán que lo sabía ocupar. Y yo fui a visitarlo y le conté en lo que andaba. Y este alemán, muy generosamente, muy simpáticamente, me dijo, sí, pero ¿sabes qué me dijo? Yo no me puedo equivocarle, que no puedo llegar con un equipo. Entonces... Mira, me dijo, y ahí me reveló un secreto que me dijo, yo sé que la casa Storz se levantaron a varios ingenieros de Dornier y pusieron una planta en Suiza donde están desarrollando un prototipo que no existe todavía, pero que va a tener que parece ser que va a ser la papa. ¿Y cómo averiguo esta cuestión? No, y el que está detrás de esto, me dijo, es Peter Alken, de la Universidad de Mannheim. Él es el hombre que puede saber más de esto. Y me pesqué los boletos y me devolví, sin conocer a Alken, sin conocer a nadie, de puro patubo. Volvió a Alemania. Volví a Alemania y me fui a Mannheim. Y llegué a hablar con Peter Alken, que no me conocía. Y después nos hicimos íntimos amigos. Cuando llegué, me miró de pie a cabeza y le dije, profesor Alken, vengo por lo siguiente. Yo sé que ustedes están trabajando en esto y yo no me puedo equivocar y quiero saber de este prototipo que están trabajando. ¿Pero cómo sabe esto? Me dijo. Le dije, sé, tengo un secreto, no puedo, pero yo ya lo sé. Y habló por teléfono, en fin, qué sé yo. Y me llevó a un lugar aparte del hospital, como una bodega, donde había un prototipo que estaban trabajando y ahí estaba... Jens Rasweiler, que era su Oberarzt en ese momento, era como su becado, en fin, y que estaban haciendo unas pruebas. Y yo conocía a la señora Storz, a la Sibyl Storz, que era la hija de Karl Storz, que habíamos tenido que ver por la cosa de endurología. Y dije, yo voy a hablar con ella. Y fui a hablar con Sibyl Storz, que me conocía, y le dije, yo no puedo equivocarme. Si ustedes van a traer este primer prototipo, yo quiero conocerlo. Y ahí me llevaron a Suiza y me mostraron y yo dije, este es. Historia, y no existía. Así que el tercer instrumento de línea que se puso uno de línea en Mannheim, se puso uno en Frankfurt y el tercero se instaló en Chile. Así que venía gente del mundo entero a ver, porque era un equipo que tenía algunas cualidades que los otros no las tenían. Desde luego el acoplamiento era seco, no había que meter a nadie en la piscina. No necesitaba anestesia y tenía un doble sistema de localización radiológico y ecográfico, que lo hacía muy especial. Y la capacidad de fragmentación era absolutamente notable, no comparable con ninguno de los otros. Y afortunadamente aposté correcto y cuando llegué dije, yo creo que... ¿Qué averiguó? Yo averigüé que el equipo que deberíamos comprar es este es el equipo. Y me quedé así. Mucho tiempo, si no funciona, porque pasó un tiempo largo hasta que llegó, se instaló y tenía una cláusula de money back guarantee, que si nosotros no quedábamos satisfechos después de 3 meses del equipo, lo podíamos devolver. Y no fue necesario porque todavía está funcionando. Doc, y en ese momento hay que crear el código. Pasa esta historia de que mucha gente va con usted al hospital, lleva a sus pacientes, usted muy generoso, abre las puertas para el urólogo chileno y empieza este entendimiento de lo que implicaba la litotripsia extracorpórea. Le fascinó a todos los urólogos. Yo dije, porque no podía ser, yo había visto que en otras partes, y eso me parecía, bueno, cuando alguien tenía alguna tecnología, ponía a todos en la obsolescencia y decía, no, si usted tiene tal cosa, yo tengo esta maquinita, este trencito Marklin, ahí no se lo presto a nadie, si usted tiene un cálculo, venga a mí y yo lo mejoro. Y dije, no, esto no tiene que ser así. Y cité a todos los urólogos, a la Sociedad de Urología, al Hospital Militar cuando este equipo llegó. Y les dije, señores, los senté en el auditorio y les dije, este equipo está a disposición de ustedes para que ustedes quieran, usted tiene un paciente que le parece que este es el mejor tratamiento, lo trae. Yo le proveo un operador de la máquina
pero usted es el médico tratante, usted fija sus honorarios, usted se hace cargo de los éxitos y de los aplausos y también y de las complicaciones. Claro. ¿No es cierto? Y así fue. Todos los urólogos de Chile llevaban de Santiago y de Chile y de fuera de Santiago llevaban sus pacientes para allá. Y ahí entonces estaba Raúl Ling y Marcelo Bustos, que eran los machine operators. Entonces llegaba el doctor Susaeta, Perico Martínez, Roberto Vargas. Llevaban pacientes para allá. El paciente los atendía, y el paciente él le dejaba las indicaciones, él dejaba todo, y al día siguiente el paciente lo seguía viendo el médico tratante. Y ahí se produjo esto no sé si debería contarlo, pero tenemos que agradecerle a Gustavo Larach, que estaba en el auditorio cuando los convidé a todos los urólogos, y Gustavo Larach dijo, oye, pero ¿y qué honorarios le vamos a poner a este tratamiento? Claro. Entonces dijo, yo creo que el honorario tiene que ser el mismo que el de una pielolitectomía o una lumbotomía, el mismo honorario, porque no debería ser otro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y por eso es que tiene un código. Claro. Que ese es mérito de Gustavo Larach, que fue él fue el que le ocurrió. Esto tiene que ser así. Tenemos que agradecerle al doctor Larach. Por supuesto. Quiero preguntar, pasando a otro tema, preguntarle por la faceta gremial, porque usted es nuestro miembro número 46, ¿no es cierto? 46, sí. 46, ¿estoy correcto? Sí, es correcto. El miembro número 46 como miembro titular de la Sociedad Chilena de Urología, lugar que después hizo su casa y en la que estuvo muchos años, participó en el directorio y tiene grandes logros. Y probablemente uno de los que más vamos a recordarle siempre fue Martita Nasaralla, sí. Martita, ese es mi gran aporte a la Sociedad de Urología. Si hay algún aporte mío a la Sociedad de Urología. Porque es que el director de la Sociedad de Urología funcionaba como un club en que sencillamente nos entregábamos como unos archivadores. No había oficina, no había nada, absolutamente nada. Y nos juntábamos en la reunión de directorio, o yo ingresé como socio antes de entrar al directorio, pero cuando me convidaron, cuando llegué a Santiago, me convidaron a ingresar al directorio. Y ahí entonces el tesorero le entregaba un archivador y la plata al siguiente, el secretario, el archivador, pero no había nadie, no había ninguna continuidad. Era todo como amateur. Así como... Totalmente. Y nos juntábamos, me acuerdo, en el Estadio Español a comer unos sándwiches y ahí nos entregábamos las cuentas y la organización del Congreso, en fin. Y cuando yo ingresé, antes de ser presidente, yo creo que cuando siendo secretario o algo así, dije, no, esta cuestión... busquemos a alguien. Y le pedí a una enfermera del hospital, le dije, yo necesito una persona que hable inglés, porque pensé, tenemos que mantenernos vinculados con el resto del mundo. Y me dijo, yo tengo una prima, la Martina Nasaralla. Llegó la Martina Nasaralla, la entrevisté, y le dije, ¿le tincaría? Ya, me dijo, perfecto. Y le arrendamos una sucucho en el colegio médico, que es una oficina de 2x2, que yo creo que debe ser la misma que hay ahora, pero que ahí por primera vez tuvimos una oficina, un lugar físico. Y la Martita fue como la mamá de todos nosotros, porque ella llevó la continuidad y conoce todo lo que... Profesionalizó. Sí, lo profesionalizó, absolutamente. Y otra cosa muy importante, creo yo, fue esto de recuperar o recapitular, más que nada, hacer la curatoría de lo que fue la revista chilena de urología. Bueno, en eso colaboraron varios, especialmente los más viejos, porque logramos conseguir que estén todos los números. Claro. En la Sociedad de Urología todos los números antiguos, entonces había gente del José Joaquín Aguirre que tenía números antiguos, Roberto Vargas, en fin, el doctor Del Oro, y finalmente se consiguieron todos. Yo supongo que están ahí y ahora deben estar digitalizados, así que están en el sistema, pero el número 1, 2, 3, estas revistitas están todas, las coleccionamos todas. Y hubo otra cosa que hicimos que le pedía era como alumno, becado, no sé, el doctor Valmontín, que quería ayudar en esta cuestión, y yo le dije, ya te voy a dar una misión. ¿Cuál? Consígueme las fotografías de todos los presidentes de la Sociedad de Urología, desde el primero hasta el último. Y ya están. Y entonces las poníamos en los congresos, las mandamos a enmarcar y las teníamos, y ahora yo creo que ya no están digitalizadas. Sí, claro. Pero debe haber un cajón lleno de marcos de fotos que están ahí en la Sociedad. De hecho, hicimos una posición muy linda ahora cuando, no sé si la vio, se acuerda, para el Congreso Centenario. Sí. Están todos nuestros presidentes. Sí, no, esta la vi. Fue bonito, lindo. Muy bonito. Sí. Muy bonito. Doc, mire, durante su vida usted ha tenido muchos reconocimientos locales, internacionales, de sus pares. Probablemente una de las cosas más impactantes de su currículum es que usted es parte del Board Advisor del Mass General. Del Mass General, y la verdad es que uno dice, chuta, estas cosas uno no
No, no. ¿Cómo llega un urólogo chileno a tener ese nivel de reconocimiento? Y lo segundo es cómo lo ve ahora, en este momento de su vida. Bueno, para serte bien franco, no me lo explico. Porque hay algunos reconocimientos que son, yo creo que son completamente inmerecidos y debe haber sido por mi actitud, por mi forma de expresar las cosas, por mi forma de relacionarme con las otras sociedades de urología. Por ejemplo, un reconocimiento que es inaudito es un nombramiento que me dio la Sociedad Alemana de Urología. Yo no hablo alemán. Pero Con toda esta historia, claro. Claro, con todo esto. Y se me ocurrió una idea, cuando era presidente o cuando era vicepresidente, que los alemanes consideraron que era genial y que era lo más elemental que hay. Y decía, ¿qué pasa si yo convido a que la sociedad alemana, francesa, griega, de India, de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá, de todos estos países, de España, de todas partes, convidé yo que decía, identifiquen ustedes, señor presidente de la sociología, quién es un residente joven que sea prometedor. Y si a usted le parece que eso lo identifica, yo lo convido a que venga al Congreso Chileno de Urología, viaja en Economy, se aloja en una residencial junto con nuestros becados y se van a conocer. Claro. Era para dejar colocados a los chilenos. Dije, si el día de mañana este va a ser el líder, claro, de opinión, los chilenos decían, oye, sí, amigo mío, si yo estuvimos juntos, lo conocí en, claro, Chile. Era para el Congreso. Pero esto no lo podía contar así. Entonces lo presenté, lo contaba yo, los convidaba diciendo que si nosotros lográbamos las personas que iban a ser los líderes del futuro, nosotros anticipábamos ponerlos en contacto anticipadamente, 10 años o 20 años antes, el efecto multiplicador del conocimiento iba a ser enorme. Claro. Esto es una forma de... Era como el networking que había. El Chile chileno, pero que la intención era, claro, oiga, ¿cómo dejó colocados a los chilenos, claro, para que queden? Y esto entonces bien contado. Fernando Gómez Sánchez, tú. Por supuesto, esos fueron los primeros. Sí. Fernando Gómez Sánchez es uno de los primeros. Eso, yo llamé al presidente de la Sociedad Española de Urología y le dije, y él escogieron a Gómez Sánchez y vino. Para acá, cuando era un cabro chico. Claro. Y no se le ha olvidado nunca más y ha recibido chilenos en todas partes. Exacto. Y tiene un cariño por Chile, pero salvaje. Y con franceses y con alemanes, con todo. Bueno, entonces eso, cuando propuse eso, los alemanes, que son muy correctos, me llamaron y me preguntaron si ellos podrían replicar la idea. ¿Le podía prestar su idea? Es mi idea que la encontraron. Y con ocasión de eso, me nombraron miembro honorario de la Sociedad Alemana de Urología. Me convidan todos los años, gastos pagos, a Congreso Alemán de Urología con mi señora, a los congresos, porque yo soy una especie de personaje muy habiloso que se, claro, le ocurrió esta idea. Y ellos la han replicado y la replicó después la AUA. Ahora hay una serie de programas que hacen recorrer a los... Claro, pero la idea uno fue así y fue por esta otra razón. Era para colocar a los chilenos. Qué buena historia. Doc, y bueno, ya llegando como a la parte final de esta entrevista, hay dos conceptos que me gustaría preguntarle. El primero, ¿cómo un consejo personal que siempre digo, porque me considero todavía un urólogo de mediana edad, estoy casado, tengo 2 hijas, y a veces cuesta tanto esto de compatibilizar la vida personal con la vida familiar. ¿Cómo fue en su caso? ¿Le costó? ¿Tiene cosas que dices, pucha, aquí tal vez no estuve? Claro. ¿Qué consejo le daría a un urólogo de mi edad? Mira, ¿quién soy yo para darle consejos a nadie? Pero te diría de que si tuviera que transmitirle a un hijo mío que fuera urólogo, que no son, yo tengo 6 hijos, abogados, ingenieros, agrónomos, en fin. Si yo tuviera que transmitirles eso, le diría, porque yo creo que yo estuve mucho más ausente de lo que debiera haber estado con mis hijos. Ellos no lo reprochan, para nada. Pero tuve el privilegio de estar casado con una mujer extraordinaria, que ella siempre estuvo presente y que entonces mi ausencia, yo no estaba en las reparticiones de premios, no estaba en los shows, no estaba en estas cosas porque tu papá está muy ocupado, porque tiene consulta, está operando, tiene una cistoscopía, tiene que hacer un trasplante, está en otras cosas. Así que los niños no me lo reprochan, claro, pero mi consejo sería de que en realidad este vicio de dedicarse en cuerpo y alma a la medicina hay que tener cuidado y no distraer tiempo de lo que se le debe dedicar a la familia, porque ese tiempo no vuelve. Esas edades no vuelven. Ese sería un consejo. Y el otro consejo que yo le daría a los médicos jóvenes
es que no abandonen los hospitales. Es bien difícil la misión que estoy diciendo, pero la vida de hospital, la actividad docente que se puede hacer en los hospitales, la transmisión, el cariño y el alivio a personas que no pueden acudir a clínicas y establecimientos sofisticados de salud, retribuye enormemente. Entonces, yo sé que es difícil. Hoy día yo veo en las generaciones más jóvenes que, por supuesto, que cuando se quieren ir a trabajar conmigo al hospital, dicen, doctor, no, a mí me interesa la docencia, la investigación, esto y lo otro. Y perfecto, y después quieren irse para afuera y yo los ayudo. Y al cabo de un cierto rato se nos empiezan a absorber la práctica privada. Claro. Y le dicen, no, es que la clínica me está pidiendo exclusividad, es que la clínica me está pidiendo esto. Y resulta que, entonces, yo les diría de que es posible compatibilizar la vida familiar con la actividad de los hospitales. A mí me da pena que en los hospitales de repente vemos de que no están a veces los más que tienen mayor liderazgo y mayor experiencia, y se van quedando los que tienen a veces menos experiencia y menos liderazgo, porque se los absorbe la práctica como privada. que fuera un trampolín y que después de eso se van. Sí, pues exacto. Y cuando ya están en su mejor momento no los tenemos. Y hay un tercer consejo que si tuviera un hijo médico le diría, es que hay que tener mucho cuidado y resistirse de la tentación hay que ser cuidadoso con las indicaciones. Las indicaciones, cuando uno va a indicar una operación, un procedimiento, una instrumentación, decir, ¿sería lo que yo me haría? Claro. ¿Ah? Porque la tentación de que ese paciente que está con un cólico renal y con un calculito que sabemos que si se toma unas pilsener los va a botar, por supuesto que también existe la tentación de a veces el doctor decir, no, esto es una cosa muy sencilla, le voy a hacer una ureteroscopía, le saco el cálculo y el paciente queda a lo mejor sumamente agradecido. Pero sin duda que habría quedado mucho más agradecido el paciente tomándose 4 pilsener eliminando espontáneamente el cálculo, ¿no es cierto? Sí. No, ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Pues si yo he tenido cálculo y por supuesto que me mantengo aferrado a un árbol tomando pilsener hasta que lo boto. Doctor, bueno, ya terminando esto, yéndonos a la última faceta que me gustaría explorar en esta gran entrevista que hemos podido compartir y conocerlo, en el aspecto más humano. Si yo tuviera que conocer a Fernando Cos, pero desde un aspecto ya no médico, ¿qué es lo que a usted le hubiera gustado hacer, por ejemplo, si tuviera que reiniciar la vida y decir, pucha, esto yo parece que era bueno, o tal vez en esto me habría también sido tan feliz como médico? Me cuesta pensar de que pudiera haber sido más feliz que lo que he sido siendo médico. Pero lo que sí creo que pudiera haber tenido atributos, y seguramente lo habría pasado mal, pero podría haber tenido buenos atributos, podría haber sido abogado. Ya. ¿Ah? Me tinca que podría haber sido un buen abogado. Me tinca que habría sido, probablemente habría tenido algunas destrezas en esa esfera, y probablemente habría sido muy contento, podría haber sido muy dedicado a las cosas de la agronomía. La agronomía. La agronomía, que a lo mejor es porque no lo he hecho, porque la gente que vive de la agronomía y que vive de la agronomía también padece es duro, de la agronomía. Claro, no es como uno cuando va al campo y dice qué bonito esto, qué lindo el paisaje, pero el gallo que tiene que cosechar y que se le cayó el trigo, que le pasó no sé qué, que se le inundó no sé qué, claro. no es tan bucólico como uno lo ve cuando está de vacaciones en el campo. Y le gustaron también, tomaron un lugar importante en su vida los caballos, y por ahí me soplaron también que en algún minuto le gustó navegar, que también tenía una beta de navegante. Más que de navegante, lo que pasa es que tenemos una propiedad en el sur. Nosotros desde hace muchos años hemos tenido actividad en la orilla, en los lagos, y tenemos un botecito, que es un barquito, es como un bar a flote. Es un bar a flote, que es un barquito que de hecho me lo regalaron mis hijos, y que nos gusta mucho hacer. Tenemos en el lago Riñihue. Entonces es un barquito que tiene como una mesa de comedor en que caben 10 personas sentadas, que uno puede salir a tomarse un aperitivo o almorzar navegando, y que entonces es una cosa que privilegiamos mucho, y que todos los niños lo gozan y nosotros también, por supuesto. Todos a bordo del barquito. Bueno, hemos tenido una conversación muy amena, muy agradable. Hemos podido conocer al doctor Fernando Cos un poquito más allá de la figura, ¿no es cierto?, que ha sido él en la urología nacional. Y bueno, como todo tiene un principio y tiene un fin, y tenemos que llegar al fin de esta entrevista. Probablemente nos podríamos quedar conversando 1 hora más, pero tenemos que tener un principio y un fin. Yo quiero agradecer profundamente a la empresa Blue Medical que participaron, que quisieron creer en este proyecto Voces del Centenario, y que amablemente están auspiciando el capítulo de hoy. Así que, doctor Fernando Cos,
Un gusto y muchas gracias por ser parte de Voces del Centenario. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo he pasado regio. Que estén bien.